Bendígate el Altísimo, desde su santa, preciosa y poderosa, grandiosa morada. Que el anciano de días te conceda el privilegio de alcanzar la sabiduría y obtener la inteligencia. Que el Shaddai, el Todopoderoso, enderece tus sendas y te permita caminar en la senda correcta trazada por Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 18. La palabra de Dios dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, veo un título llamativo en estos que anteceden estos versículos. En la Biblia dice deberes sociales de la nueva vida, de la vida cristiana. Y me parece llamativo porque, sin lugar a dudas, es un deber social, pero en el entendido de que la base de la sociedad es la familia. Entonces, lo primero que podemos ver reflejado en estos versículos es el deber y el compromiso eh, que como creyentes tenemos al interior de nuestra familia, cumplir con un papel, con un rol. Sí, en varias ocasiones les he hablado de los deberes y de los derechos. Y siempre les digo, somos especialistas. Sí, haciendo énfasis, reclamando nuestros derechos. Y es allí donde se cierne y se yerguen las grandes revoluciones sociales, políticas, de todo tipo de índole, porque la humanidad en general suele constantemente reclamar sus derechos porque siente que están siendo violentados, pero poco se reflexiona, poca importancia, poco valor se le da a los deberes, a lo que me corresponde a mí como persona, como individuo, a lo que me toca a mí aportar a la familia, a la sociedad y en este caso particular al matrimonio. Porque estos dos versículos que le acabo de leer corresponden a la vida matrimonial. Y en la vida matrimonial, claro que tenemos derechos. Y en este caso lo voy a poner entre comillas. Porque mis derechos dentro del matrimonio, a lo que yo tengo derecho, está condicionado, por eso lo coloco entre comillas, está condicionado, depende del cumplimiento de mis deberes para con mi cónyuge y de manera recíproca. Entonces, para los apóstoles y para Pablo, es importante, fundamental, que la iglesia como tal venga a ser el modelo. Sí, la imagen, el paradigma ante toda la sociedad, ante toda la comunidad, de cómo debería funcionar, de cómo debe ser un verdadero matrimonio, de cómo se consolida una familia
a partir de tener un matrimonio verdaderamente temeroso de Dios. Y siempre veremos en la Biblia la tendencia al machismo. Entonces Pablo le habla a las hermanas de la iglesia que ya no querían sujetarse, que no querían obedecer, que no querían cumplir con sus deberes. Sí, que estaban eh, tan metidas en las cosas del Señor, pero al mismo tiempo abstraídas de sus deberes conyugales y familiares. Pablo la llama al orden no establecido por los apóstoles ni por la iglesia como tal, sino al orden establecido por el mismo Dios. Pablo le dice a estas mujeres que deben sujetarse a sus esposos. Fundamental. Sí, deben sujetarse a sus esposos. De la misma manera como están sujetas al Señor, como conviene en el Señor, así como tienen esa entrega total para las cosas del Señor, de la misma manera deben cumplir con sus deberes. No sé si le conté esta historia, pero voy a contársela rápidamente. Una pareja con 3 hijos y un hijo de 12 años. El hombre tenía mucho dinero. Lo viví yo. Vine a ser consejero de esta mujer en alguna ocasión. Óigalo bien. Y este hombre odiaba la iglesia. No quería saber de la iglesia. Él vivía lejos, vivía en la capital, vivía en Bogotá. Pero los fines de semana, porque era un empresario, llegaba a visitar, a estar con su familia. Pero no podía disfrutar su familia, porque su esposa estaba llena de una cantidad de costumbres fanáticas. Y además de estar rodeada de estas costumbres prácticas propias del fanatismo religioso, esta mujer, por estar en la iglesia, cuando este hombre cada 8 días llegaba, no podía compartir con él y con sus hijos, porque se dedicaba enteramente a la iglesia. Este hombre no quería saber de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque esta mujer estaba desatendiendo sus obligaciones, sus deberes como esposa. ¿Qué consejo le dio este humilde servidor, este humilde pastor? Bueno, posiblemente usted va a decir, ¿cómo le dijo eso? Sí, yo le dije, cuando su esposo venga, porque este hombre sin lugar a dudas terminó buscándose un amante. Tenía un amante. Sí. Cuando su esposo llegue, mi hermana, yo le dije cumpla con todos sus deberes como creyente, pero cuando su esposo llegue, no vaya a la iglesia. Atienda a su esposo. Pastor, pero ¿cómo no voy a ir a la iglesia si la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre? Y yo estoy pensando en mi salvación, y la salvación es individual. Sí, pero también eres responsable de tu pareja, seas hombre o seas mujer. No sé si estás entendiendo.
Y efectivamente, esta mujer escuchó mi consejo. El pastor de la iglesia, que tenía pocos miembros, preocupado porque además de que se empezó a reducir el domingo la asistencia porque pues la hermana no estaba yendo, pues también se preocupó por la parte financiera. La hermana tenía un gran supermercado, de hecho el único supermercado de aquel pueblo. Óigalo bien. Pero después el esposo también le llegó a preguntar por qué no estaba yendo a la iglesia. Y le voy a resumir. La iglesia donde la esposa de este hombre, la hermana, se congregaba, era construida por la madre de este hombre, por la familia de este hombre, y quedaba en el lote de la casa de este hombre. Queda todavía en el lote de la casa de este hombre. Le voy a decir que este hombre, viendo la actitud de la esposa, llegó un momento en que ella, para resumirle, terminó yendo a la iglesia. Él terminó acompañando a su esposa los domingos a la iglesia. Yo no sé si entendió esto o si vio el trasfondo de todo esto, la responsabilidad, el cumplimiento de nuestros deberes para con nuestro cónyuge, sea hombre o sea mujer. Óigalo bien, cumple, ayuda de manera especial a que de una u otra manera ellos se acerquen más al Señor, y esto especialmente cuando hay renuencia, y cuando no la hay, de una u otra manera fortalece la parte espiritual. Pero cuando estamos sumergidos en la espiritualidad, bueno, no tanto en la espiritualidad, sino en la religiosidad, y por ella no cumplimos con nuestros deberes, y estamos prestos para reclamar y exigir o confrontar al otro con los derechos que nosotros tenemos dentro de esta relación marital, sea converso o inconverso la otra parte. En lugar de acercar, lo que hacemos es alejar. No sé si comprendió, pero Pablo le dice a las hermanas de la iglesia de Colosas que están casadas, que no deben ser machorras. Esto es, no deben actuar como si fueran el hombre de la casa. Imagínese usted a dos padrones en la casa. Esto es un problema, es un conflicto permanente. Sí. Pablo llama a las mujeres no a bajar la cabeza, pero sí a someterse, a ser obedientes de manera coherente. ¿Coherente con qué? Con la fe en Cristo Jesús. Por eso lo dice, como conviene en el Señor. De hecho, para Pablo el matrimonio es una imagen de lo que es el matrimonio o las nupcias entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, Cristo es el novio, Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo, Cristo es el novio. Pero la iglesia es la novia, y la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Más adelante lo vamos a estudiar. Creo que también ya lo hemos tratado en otros audios. Pero bueno, mis amados, Pablo le pide a la mujer sometimiento, pero al hombre le dice: no maltrates, no abuses, no humilles, no pisotees, no le hagas daño a tu esposa. Consiéntele, mímela, trátala con respeto, trátala con dignidad.
De hecho, Pablo llega un momento en que dice que la mujer, a la esposa, hay que tratarla como un vaso frágil, como algo que se puede romper, se puede dañar con facilidad. Y esto es importante que el hombre lo entienda. Ya lo he explicado en otros audios, pero la mujer tiene la tendencia a ser rencorosa, a guardar rencor en su corazón. Esto hace daño tanto a la mujer, a la esposa, como al esposo. Pero la mujer no borra tan fácil como borra el hombre. Óigalo bien, el disco duro de la mujer es más renuente a archivar y a borrar. Se resiste a borrar el dolor, el trauma, la herida, el daño que se le ha causado, y ese daño, esa herida, ese dolor que se le ha causado, en el momento que menos se espera, oigan, escuchen bien, hombres, esto, en el momento que menos se espera, cuando esperamos nosotros como machos, como hombres, que todo esté bien, que todo funcione a la perfección, sale a flote esa herida que sigue supurando. Por eso Pablo le dice a los esposos, maridos, amen de verdad a sus esposas, no las maltraten, no les digan improperios. Sí, pastor, pero yo a mi esposa nunca la he maltratado. Pregúntele si yo alguna vez le he pellizcado, le he arañado, la he mordido. Bueno, hay muchas formas de maltratar. Hay muchas formas de causar heridas y de traumatizar. Hay mujeres que se casaron con ese príncipe azul. Y poco a poco, óigalo bien, fue cambiando la morfología de ese príncipe. Y se convirtió en un príncipe que de un momento a otro, como dice Jesús, en un parpadear, en una milésima de segundo, el príncipe se convirtió en un sapo. Pero ya no encantado, no era un príncipe encantado, en un sapo horroroso que solamente sabe decir vulgaridades, solamente sabe humillar, solamente sabe pisotear, deshonrar, maltratar. No solamente físicamente, sino con palabras. Óyelo bien. Y entonces surge la gran pregunta: ¿tu matrimonio realmente en Cristo Jesús es un ejemplo para los demás dentro de la congregación y dentro de la comunidad en general? Qué importante esto. Bueno, dediqué más tiempo a la mujer a las casadas que a los maridos, pero ya tendremos oportunidad de profundizar en esto. Pero es claro, para el Señor, al permitirle a Pablo escribir a la iglesia de Colosa esto, es muy importante. La fuerza del matrimonio cristiano para impactar con el mensaje de salvación a la comunidad en general. Estamos llamados a que nuestros matrimonios sean modelos de vida cristiana, a que la gente quiera imitar. Sabe, mi pastor y mi pastora vive, mi pastor en paz descanse, fueron el modelo de vida como pareja, convertidos al cristianismo. Óigalo bien, para que aún sus vecinos, no católicos, no cristianos, perdón, fortalecieran aún su fe católica. Porque ellos iban juntos como parejas a su culto, y su gran amigo del lado y compañero de trabajo, entiendo yo, con su esposa,
También lo imitaron, lastimosamente no en la fe cristiana, pero lo imitaron en sus prácticas paganas. Quisieron reflejar también ese mismo estilo de vida, ellos religioso, mi pastor vida espiritual. Estamos llamados a ser modelos, a ser ejemplos, paradigmas de cómo es o cómo debe ser un matrimonio en Cristo Jesús. Reflexiona en torno a esto y haz lo necesario, lo dispendioso para que tu matrimonio sea este diseño perfecto en el Señor de cómo debe ser un verdadero matrimonio. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana y disculpa el tiempo.